Hola, mi nombre es Natalia Márquez Giraldo, estoy en primer semestre de Medicina de la Universidad CES y vamos a hablar el día de hoy sobre la membrana basal. Entonces, para entender el concepto de membrana basal, primero debemos hablar sobre unas características especiales del tejido epitelial o epitelio. Las células del tejido epitelial van a poseer algo denominado polaridad, es decir, van a tener varios polos en la célula como tal. Va a tener un polo apical donde vamos a encontrar las especializaciones del polo apical, que van a ser, por ejemplo, las microvellosidades y los cilios. Vamos a encontrar un polo lateral donde van a estar unidas pues como entre célula y célula. Va a ser la región que está entre célula y célula, donde vamos a encontrar las uniones celulares, es decir, los complejos de unión. Y por último, pues la que tiene relevancia en este caso va a ser el polo basal. Entonces, en este caso, el polo basal va a ser esta partecita de acá, que va a ser la zona que va a estar soportada sobre la membrana basal. Ahora, entendiendo esto, entonces, ¿qué es la membrana basal? Entonces, la membrana basal va a ser como una lámina compuesta por diferentes proteínas que va a servir como soporte del tejido epitelial, pero además de eso como una barrera de separación entre dos tejidos, un tejido epitelial y un tejido subyacente, que en este caso sería el tejido conectivo. Entre esos dos tejidos va a estar entonces la membrana basal. Esta membrana basal va a poseer tres regiones o tres porciones, una porción lúcida, una porción densa y una porción reticular. Pero en este caso aún no vamos a profundizar en eso. Entonces vamos a ver diferentes imágenes. En este caso, por ejemplo, podemos ver una imagen tomada con un microscopio electrónico en donde vamos a ver una célula gingival. Todo esto es una célula gingival, todo esto. Acá vamos a ver el núcleo de la célula gingival y todo esto va a ser el tejido conectivo. Y entonces, entre esas dos regiones, entre esas dos células o tejidos, vamos a encontrar una membrana basal o una lámina basal, que va a ser todo esto que estoy señalando, que está como más clarito y que está como definido. Esto es una imagen tomada con un microscopio de luz. Acá podemos ver un tejido cilíndrico pseudoestratificado de la tráquea. Podemos ver acá sus cilios. Y acá vamos a ver entonces el polo basal, y todo esto que va a estar por debajo va a ser la membrana basal, toda esta partecita como morado más claro. Y acá vamos a encontrar el tejido conectivo. Acá tenemos otra imagen de dos células que no son especificadas en ROS, pues qué tipo de célula es. Pero podemos ver acá el núcleo de una célula, el núcleo de la otra célula, y acá como las invaginaciones que van a permitir esas uniones celulares entre entre el epitelio, entre las células epiteliales. Acá vamos a encontrar el tejido conectivo y toda esta partecita más clarita y tan definida, que acá sí se ve muy definida. Vamos a ver qué es la membrana basal. Bueno, ahora, ¿cuáles van a ser las funciones de la membrana basal? Va a tener como cuatro funciones principales. La primera va a servir como una barrera o un filtro selectivo. Esto es debido a que como la membrana basal se encuentra entre dos tejidos tan importantes en el cuerpo, que son el tejido epitelial y el tejido conectivo, entonces va a servir como un filtro, es decir, las sustancias que quieran pasar de un tejido a otro van a tener primero que pasar por esa membrana basal, y así es como va a servir como filtro o barrera. Va a ser también determinar la polaridad celular, porque como les mencionaba, el tejido epitelial con sus diferentes polos por ejemplo, el polo basal va a ser determinado entonces por el lugar donde está la membrana basal, porque en el polo basal es donde van a estar soportadas las células sobre la membrana basal. Promover la supervivencia celular, que es debido precisamente a ese soporte que da la membrana basal, porque entonces van a tener como una mayor estabilidad las células del tejido epitelial. Y además va a servir como vía de migración celular. Esto es importante debido a que las células del tejido conectivo muchas veces, o células, es más, hasta de otros tejidos, van a querer salir hacia las células del epitelio o hacia el tejido epitelial,
para realizar diferentes funciones que tienen. Entonces la membrana basal como separa el tejido conectivo y el tejido epitelial, entonces las células que vayan a querer pasar de un lado al otro van a tener que romper esa barrera y la membrana basal va a servir como una vía de migración de esas células hacia el otro lugar. Ahora sí vamos a hablar sobre las porciones de la membrana basal. Va a tener una porción lúcida, que va a ser la primera porción bajo el epitelio, una porción densa después de la porción lúcida y una porción reticular. Entonces vamos a profundizar más en ellas. Entonces la primera va a ser una porción lúcida. Todas estas celulitas acá que vemos, estas células moradas claritas con sus núcleos morados, van a ser las células del epitelio, del tejido epitelial. Y bajo de esta vamos a encontrar entonces la porción lúcida, que van a ser estas tres proteínas principalmente. Una integrina que va a estar entonces uniendo al polo basal con una siguiente proteína que va a ser la laminina. Entonces esta proteína integrina va unida entonces al tejido epitelial con la laminina, que es la siguiente proteína después de ella. Y por último vamos a tener esta, que es la entactina, que va a servir como unión de la porción lúcida a la porción densa, que es la que sigue después de esta. Entonces integrina está verde, la laminina está roja y la azul clarita va a ser la entactina. Seguimos con una porción densa, entonces va a tener tres proteínas también principales. Bueno, en realidad una no es una proteína, sino un proteoglucano o proteoglicano. Entonces esta café va a ser una fibronectina, que la fibronectina va a permitir unir la integrina, que está unida al tejido epitelial, con una fibra de colágeno que hace parte de la porción densa, que va a ser el colágeno tipo 4. Y el perlecan o percelan o perlacan, hay muchas maneras de nombrarlo, es un proteoglicano rico en carbohidratos con cargas negativas, que lo que van a hacer es que le van a dar como esa carga negativa a la membrana basal, van a estar como unidos al colágeno tipo 4, y pues este azulito va a ser entonces el colágeno tipo 4. Van a ser estas tres componentes entonces los de la porción densa. Y por último tenemos una porción reticular. Esta porción reticular va a estar compuesta como por cuatro componentes principales. El primer componente va a ser estos, que van a ser unas fibras de anclaje de colágeno tipo 7. Este colágeno, que está como en color verdecito, lo que va a hacer es que va a unir al colágeno tipo 4 de la porción densa con unos cuerpos densos de colágeno tipo 4 que están en la porción reticular. Estos rosados oscuros son los cuerpos densos de colágeno tipo 4 y estas entonces las fibras de anclaje de colágeno tipo 7. Vamos a encontrar también unas fibras que pueden ser de colágeno tipo 1 o tipo 3, que son como más gruesas, que le van a brindar a un mayor soporte o mayor estabilidad a esta membrana basal. Y como un componente adicional van a ser estas fibras elásticas, que las fibras elásticas van a estar alrededor de toda la membrana basal. Entonces estos verdecitos, las fibras de anclaje de colágeno tipo 7, los cuerpos densos de colágeno tipo 4, estos rosados oscuros, el colágeno tipo 1 o 3 y las fibras elásticas. Bueno, y eso ha sido todo sobre membrana basal.